Bendiciones para todos. Hoy el Señor nos regala la oportunidad de tener un estudio más de la palabra con el propósito de ser edificados, con el propósito de crecer en su conocimiento y por sobre todo de entender las cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y como han visto, el título es Jesús, Señor de milagros, varón de milagros o Dios de milagros. Y vamos a empezar leyendo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 12 al 14, dice así: de cierto os digo, el que cree o el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén y amén. Bueno, y es que cuando uno lee los evangelios y ve la vida de Jesús y ve el desarrollo de su ministerio, queda uno sorprendido y perplejo de ver tanta gloria y tanto poder que derramó el Padre de los cielos a través de su Hijo amado Jesucristo. Y es que es fascinante ver los milagros, sus enseñanzas, su sabiduría, su revelación y todo lo que Él manifestó del Padre en los días de su ministerio. Ahora pregunto, ¿cree usted en los milagros? Y tal vez la respuesta de muchos o de la gran mayoría es sí, yo creo en los milagros. Y lo importante es entender que debo tener claridad en lo que es un milagro de parte de Dios y cuando Dios responde a ese milagro. Por eso vuelvo y hago la pregunta, ¿cree realmente usted en los milagros? Y la respuesta podría seguir siendo sí, pero cuando viene la prueba o cuando estamos en medio de la tormenta, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo reaccionamos? Tal vez podemos confiar y decir, Señor, yo creo en milagros, yo creo que tú me vas a sacar de esta, tú vas a solucionar esto, o sencillamente empezamos a preguntarnos, a cuestionarnos, y por qué no decirlo, a reclamar, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no me escuchas? ¿O por qué no me respondes? Y en Mateo 14, versículo 14, dice, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero muchas veces en medio de la crisis nos olvidamos de pedir a Dios, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de poner nuestra mirada en Él y sencillamente vienen unos procesos de reclamación, de decir, Señor, ¿por qué? De decir, Señor, no entiendo, de decir, Señor, no sé qué pasa. Y entonces las cosas empiezan a cambiar. Entonces es importante que entendamos qué es lo que está pasando. Y yo quiero que vayamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, Mateo 14, porque vamos a ver algo importante ahí para que podamos comprender qué es lo que el Señor quiere enseñarnos. Y dice el versículo 14 así en adelante, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, aquí hay algo maravilloso que quiero que empecemos a entender. Juan el Bautista acaba de ser decapitado y miles de personas han seguido a Jesús hasta el desierto y están con él allí por 3 días, siendo enseñados, siendo ministrados, viendo el proceder de algunos milagros y siendo edificados en todo el sentido de la palabra. Y entonces vienen sus discípulos y le dicen, Señor, es necesario despacharlos, ya tienen 3 días con nosotros, deben tener hambre y no hay nada que darles de comer. Así que, Señor, por favor, despachémoslos. Y Él les dice, bueno, denle ustedes de comer, denle ustedes y suplan esa necesidad. Y entonces eh, ellos no saben qué hacer, ellos no saben qué hacer ante eso. Y es las situaciones en las que muchas veces nosotros nos encontramos. Situaciones difíciles, apremiantes, y que cuando uno las mira, pues imposible de solucionar. Habían alrededor de 5.000 personas, dice 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Si uno lee la porción de la palabra, es algo majestuoso, es algo
casi que imposible de solucionarlo. Pero bueno, allí está Jesús. Él ha estado haciendo milagros, Él ha estado sanando, liberando, bendiciendo a todos los que le siguen. Y si usted pudiera estar o imaginarse que hubiese podido haber estado allí y ver lo que sucede y es testigo de todo, diría, nunca voy a dudar del poder que hay en Jesús. Y usted podría ver a los paralíticos saltando y caminando. Usted podría ver cómo los ciegos recuperan su vista, sus ojos son abiertos, los sordos también comienzan a alegrarse, a hablar, a balbucear, porque empiezan a percibir sonidos y saltar de alegría. Y los discípulos son testigos de todo esto. Pero ante una situación apremiante que tiene que ver con ellos ya directamente, Señor, ¿qué vamos a hacer? Despídelos, despídelos, Señor. Tienen hambre. Y por eso le pido que se imagine a usted en medio de uno de esos discípulos. Y yo creo que nunca dudaría de todo el poder que tiene Jesús. Y usted pensaría, no, pues después de lo que he visto, después de lo que he sido testigo, para, para mí pensar es que para Dios no hay nada imposible. Jesús todo lo puede, Jesús es Dios, es varón de Dios. Y siempre creería en su poder para hacer milagros. Y en medio de estos ellos le dicen, despide a la multitud, Señor. Deben tener hambre y ya no tenemos más que hacer. Pero, repito, mire lo que les dice Jesús, no. Vamos a alimentarlos, vamos a suplir su necesidad también física, su necesidad material, natural. Es cierto, ellos tienen hambre, llevan 3 días escuchándome, 3 días experimentando la gloria, siendo testigos de cosas sobrenaturales y ahora también vamos a solucionar su problema de hambre, de alimento. Vamos a alimentarlos. Y pregunta Jesús, ¿qué tenemos? Y ellos contestan, tenemos 5 panes y 2 peces. Y uno pensaría, bueno, 5 panes y 2 peces. 2 peces tal vez de un niño que los cargaba en una cesta hacía 3 días. Tal vez era un pescado salado, seguramente, era la forma de conservar el alimento. Y usted sabe que el pescado salado coge un olor feo, un olor parecido a cuando algo se está descomponiendo. Entonces eran pescados malolientes. Los panes tal vez eran panes ya endurecidos. Si el niño llevaba también 3 días ahí con ellos, eran panes ya endurecidos. Pero esto fue suficiente. Esto fue lo que Jesús usó como materia prima para hacer un extraordinario milagro. Y a veces pensamos nosotros que tenemos algo tan pequeño en nuestras manos, que hay cosas tan insignificantes en nuestras vidas que nunca será suficiente para ver la gloria de Dios. Y lo tremendo fue que alcanzó para alimentar a esos 5.000 hombres que habla la Biblia, y alcanzó para alimentar, óyeme bien, a los niños y a las mujeres que estaban con ellos. Tal vez 1.000, 2.000 personas más o 3.000. La Biblia no nos da este dato, pero sí nos muestra que habían más de 5.000 con esta información. Ahora, y si usted ve un milagro de tal magnitud de multiplicación de los panes y los peces, creo que usted nunca dudaría del poder de Dios. Jesús toma sus 5 panes, sus 2 peces, y le dice, tome cada uno una canasta, y ante sus ojos se empiezan a llenar las canastas, 12 canastas, una en cada discípulo, y empiezan a repartirlas y a moverse por el medio de la multitud. Tal vez uno cogió por la derecha, otro por el centro, otro por la izquierda, otro por la parte de atrás, y bueno, estaba todo el mundo sentado alrededor del monte donde Jesús estaba enseñando ahí, predicando, y empieza a recorrer y a moverse en medio de ellos y a suplir el alimento. Y están allí y a los ojos de ellos veían como cada canasta estaba llena y la gente venía y se repartía y se entregaba y tal vez veían como delante de ellos esa canasta empezaba a menguar y de pronto de una manera sobrenatural volvía a llenarse. Algo así estaba pasando y esto para ellos se vio tan normal y uno puede pensar que ellos quedarían atónitos, sorprendidos de ver semejante milagro.
Ellos sencillamente estaban concentrados en repartir y viendo que ninguno se quedara sin recibir alimento. Y repartían la comida y para todos, a todos se les entregaba y todos fueron saciados. Y es posible que en toda esta tarea maratónica, en toda esta ocupación, se olvidaron del milagro tan sorprendente que se estaba desarrollando. Y lo que Jesús quería de sus discípulos es que vieran cuánto poder tenía Él para suplir aún las necesidades físicas y materiales de todos. Y Él hoy nos está hablando. Ustedes son mi iglesia y también tengo abundancia de bendición para cada uno de ustedes. Y es cierto, cuando leemos la palabra, Dios habla de su amor, Dios habla de su justicia, Dios habla de la obediencia, Dios habla de la santidad, Dios habla del pecado, de las consecuencias, y hay mil cosas. Pero también hay un espacio dentro de la palabra de Dios, donde Jesús se muestra como ese proveedor, donde ese Dios que se preocupa por las necesidades físicas y materiales de cada uno de nosotros. Y también de ese Dios particular donde Él entiende y está atento a las necesidades de cada uno. Los discípulos eran los representantes de la iglesia de hoy en esta historia. Y Jesús quería que ellos entendieran e hicieran lo que Jesús hizo. El versículo 20 de este capítulo 14 dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Ahora había quedado provisión para ellos más que suficiente. O sea, eran 12 discípulos, 12 cestas, cada uno tenía una en sus manos, donde Jesús decía, ahora pueden comer ustedes, pero también es tanta la provisión que hay sobre ustedes que va a quedar para que ustedes sigan supliendo la necesidad de muchos. Y eso es lo que Él espera de su iglesia. Sus experiencias y mis experiencias me van a ayudar a madurar, a tener un entendimiento y una revelación de un Dios todopoderoso, donde mis necesidades son suplidas, pero donde yo también estoy preparado para suplir ahora las necesidades de otros. Y eso es lo que Jesús quería enseñar y que ellos entendieran cuando se quedaron en su poder con cada uno, con una canasta, una cesta repleta de alimentos. Y ese es el llamado hoy para la iglesia. Coman todo y sáciense. Regocíjense con lo que yo les doy, pero también les voy a dar sobreabundantemente, de tal manera que ustedes puedan suplir, ustedes puedan consolar, ustedes puedan proveer para las necesidades de otros, físicas, naturales, espirituales, doctrinales, lo que sea. Y ese es el mensaje que quedaba en ese momento para ellos. Pero Jesús, que conocía el corazón de sus discípulos, sabía que ellos no habían entendido el propósito del milagro de la alimentación. Ellos fueron testigos de un gran milagro, pero no pudieron entender el propósito de este milagro. Y miremos el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús lleva a sus discípulos, prácticamente los obliga a subirse a la barca. Y él se queda y les dice, vayan adelante, ya los alcanzo. Ellos no entienden lo que está pasando. Ellos no saben lo que está pasando. Jesús ve cómo ellos son testigos de un milagro impresionante. Pero también Jesús entiende que ellos no han comprendido lo que Jesús esperaba que ellos aprendieran. Y es que detrás de cada milagro, más de solucionar un problema momentáneo e instantáneo, hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Hay un propósito de revelación, de entendimiento y comprensión que ellos en este momento no habían entendido. Entonces no se trata simplemente de pedir un milagro. No se trata de orar por la sanidad de algo, de alguien o de su propia vida y recibir el milagro y listo, Dios me sanó y punto. Siempre en cada situación, en cada circunstancia por la cual usted y yo tengamos que pasar, Dios tiene un propósito de enseñanza, de formación, de revelación y entendimiento. Dios quiere mostrarnos algo. Dios quiere llevarnos en un proceso de crecimiento continuo y permanente para que usted y yo seamos después ayo y respuesta para muchos. Y ellos no habían entendido. Y dice la Biblia que ellos zarparon y Jesús se quedó solo despidiendo a la multitud.
Y luego dice que se apartó un tiempo para orar. Y cuando la barca estaba en medio de la travesía, fue azotada por las olas del mar porque el viento era contrario, así lo presenta la palabra. Y en medio de esto dice que Jesús llegó a ellos andando sobre el mar. Y la Biblia también nos dice que ellos creyeron en un momento dado que era un fantasma y gritaron, es un fantasma. Óigame bien, lo vieron y se asustaron. Y cuando Jesús llegó a la barca y dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y dice la Biblia que la tormenta se calmó. Él calmó al viento y ahora le están adorándolo y diciéndole, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces. En medio de un milagro, en medio de una situación crítica, nosotros podemos ver a Dios con todo su poder y decimos, Él es Dios. Pero a veces volvemos a nuestra condición natural y nos olvidamos de Dios. Y nos olvidamos sencillamente de Dios. Ahora le llaman hijo de Dios y eso está bien. Y tal vez usted es muy agradecido cuando Dios hace un milagro en su vida, cuando Dios responde una oración. Y tal vez esa alegría, ese entusiasmo, esa gratitud dura por 1, 2, 3 días. Y tal vez si usted se descuida, tal vez la incredulidad, la duda, la angustia, el afán, el estrés, vuelven a tomar control de su vida. Y de eso se trata lo que Dios quería en hacerles ver a ellos, que entendieran a Dios en toda su magnitud. No lo vieran solamente como un Dios de poder que resuelve algo momentáneamente y que ellos quedan impresionados y ellos quedan sorprendidos y se habla de ese milagro, se comenta, se adora, se alaba y se reconoce que ciertamente Él es Dios. Es que en la vida en Cristo hay más que un milagro. Y les preguntaba al comienzo que si verdaderamente ustedes creían en los milagros y muchos respondieron que sí. Pero tal vez creemos en ese milagro cuando el milagro se da. Pero cuando estamos orando, clamando, buscando a Dios, esperando una respuesta y las cosas se demoran y no se dan de una manera inmediata, viene la duda, viene la incertidumbre, viene el desánimo y el desaliento. Por eso detrás de un milagro hay una manifestación de la gloria de Dios. Hay una revelación, hay algo que Dios espera que usted y yo entendamos y comprendamos. Ahora ellos están creyendo en los milagros, aparentemente, pero la verdad es que no. La verdad es que no, y vamos a verlo, porque es que el Evangelio de San Marcos nos relata la misma historia y nos da una perspectiva diferente. Así que diferente, vamos al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 52, vamos a ver algo precioso que nos va a dar a entender o nos va a dar claridad de lo que está pasando. Aparentemente ellos adoran a Dios, ciertamente es el Hijo de Dios, Él es el Todopoderoso, Él hace milagros y todo. Eso es lo que dicen, pero mire lo que hay en su corazón. Capítulo 6, versículo 52 de Marcos. Dice así, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaba endurecidos sus corazones. Se está refiriendo al milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Ellos no habían entendido qué había pasado allí, porque es que su corazón seguía endurecido. ¿Y por qué dice la palabra que el corazón seguía endurecido? Porque muchas veces, en un momento dado, nos llenamos de dudas. La incredulidad toma el control de nuestras vidas. Por eso les decía al comienzo, ¿cómo es posible que Jesús les dice, resuélvanles el problema y denles de comer? Y ellos dicen, no hay forma. Y vienen tratando de convencer al Señor que los despache, que se vayan para sus casas, no hay nada que darles. Pero anteriormente habían visto milagros sobrenaturales y portentosos. Habían visto a la gloria de Dios, cómo habían sido liberados endemoniados, cómo habían sanado paralíticos, sordos habían recuperado su oído, los ciegos veían, no podían magnificar que esto era una situación más la cual Jesús podía resolver. Y es que la dureza de corazón tiene que ver con eso, nos olvidamos rápidamente de lo que Dios ha hecho. Dejamos de lado y soltamos rápidamente lo que Dios nos ha dado.
Y de eso se trata, de que cada milagro, que cada experiencia, que cada situación que usted viva en el Señor lo lleve a crecer y acercarse más a Él, de tal manera que usted pueda conocerlo, que usted pueda confiar, que usted pueda creer y que usted pueda esperar en Él. Así que yo no sé qué situación estás viviendo hoy, qué circunstancia o por qué circunstancia estás pasando y qué estás esperando como respuesta de Dios. Y tal vez en el pasado has visto la gloria de Dios, o tal vez no la has visto en ti, en cosas tan especiales y tan sobrenaturales, pero has oído de alguien que fue sanado de un cáncer, has oído de alguien que fue resuelto un problema gravísimo que había, que tenía que ver aún con verse inmiscuido con la justicia, y estuvo detenido algo y supo y oyó cómo Dios lo sacó, cómo Dios se glorificó y todo. Y ahora que le toca a usted ver algo semejante, ahora que está usted en medio de una tormenta con olas tan gigantes, tal vez no cree que Dios pueda sacarlo de ahí. Y de eso se trata cada experiencia y cada vivencia. Que usted tenga un conocimiento, una revelación y un entendimiento magno de lo que es Dios, de todo lo que Él es, de todo lo que Él puede hacer en su vida espiritual, primeramente, en su vida emocional, en su vida sentimental, en su vida afectiva, en su área financiera, económica, matrimonial, familiar. Dios tiene poder para moverse en toda la dimensión. Pero ¿sabe qué es lo que no nos deja ver a Dios de esa manera? Como nos lo expresaba este versículo 52. Tenían el corazón endurecido. Muchas veces Dios va a permitir situaciones en su vida para que ese corazón insensible, indiferente, ese corazón duro sea cambiado y transformado por el poder de Dios. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaba endurecido sus corazones. Aquí nos hace ver que ellos aún no creían, ellos no entendieron el propósito del milagro porque su corazón estaba endurecido. Y a pesar de todos los milagros por el cual habían sido testigos, estos discípulos cercanos a Jesús no entendían el milagro de los panes y los peces. Usted puede decir: pastor, yo creo en milagros, yo creo que Dios puede hacer lo imposible, pero aún usted puede estar endurecido a la verdad que hay detrás de un milagro. Usted puede estar endurecido a la verdad de las enseñanzas que Dios quiere traer a su vida. Así que el Señor Jesús lo lleva a otra lección. Y esta situación es otro evento, y ahora hay 4,000 personas. Óigame bien. Y el Señor dice: los voy a alimentar en esta oportunidad nuevamente. Jesús cree que ellos van a entender el propósito del milagro y van a entender. Y oiga lo que encontramos en Marcos, en el capítulo 8. Avancemos ahí 2 páginas. En el capítulo 8 de Marcos se habla de la alimentación de los 4,000. Y están allí. Y el versículo 8 dice así: y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y mira la situación que estamos viendo aquí. Ahora son 4,000 personas las que están escuchándolos. Y el milagro se repite. Un milagro de multiplicación de panes y peces. Primero fue de 5,000 y ahora Marcos 8 nos narra un segundo milagro que tiene que ver con la multiplicación de panes y peces para 4,000 personas. Así que el Señor Jesús les permite vivir una nueva experiencia. ¿Por qué? Porque ellos no habían entendido. Y aquí la diferencia fue que ahora sobraron 7 canastas. Ya no sobraron 12 como el primer milagro. Y nuevamente el Señor les dice: suban a la barca o al bote y vayan y crucen al otro lado del lago. Y Jesús, sabiendo que sus discípulos aún no creían, les dice: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, óigame bien, y de la de la de Herodes. Y los discípulos se llenan de pánico y se preocupan y comienzan a discutir entre ellos. ¿Por qué? Porque no habían traído provisión para ese viaje. Cuando revisaron y oyeron el tema de la levadura, ellos dijeron: se refiere al pan. Hay comida para repartir entre nosotros. Dijeron: nomás tenemos un pan. Y ellos se preocuparon y empezaron a discutir entre ellos, tal vez, ¿y quién era el encargado de traer el pan? Y sobraron 7 canastas, ¿por qué no recogieron una? ¿Y dónde quedaron? Y tal vez entraron en esa discusión, óyeme bien, y se olvidaron de que lo que Jesús estaba hablando era de otra cosa. Y siempre,
Óyeme bien, entienda esto. Jesús se preocupa por nosotros. Pero la preocupación número uno de Jesús es que usted crezca en carácter, usted crezca en conocimiento, usted crezca en entendimiento y en revelación de la palabra de Dios. Usted crezca en el conocimiento del Padre de los cielos, que usted se mueva bajo la unción del Espíritu Santo y usted pueda ser una persona obediente, santa, que anda conforme a los propósitos de Dios. Es esa la preocupación número uno de Jesús para la vida de cada uno de nosotros. Ellos discutían quién se olvidó del alimento. Y es que eso es lo que nos pasa hoy como iglesia. Estamos tan metidos en la solución de nuestros problemas materiales, estamos tan absorbidos por el dinero del recibo, por el dinero de la provisión para esto, por cumplir, porque se acabó aquello, porque se acabó lo otro, porque no hay para el mercado. Para estos días estamos hablando de que se viene una nueva reforma tributaria en nuestro país, van a cobrarnos más impuestos, se está hablando que van a ponerle IVA a los servicios públicos y la gente está preocupada y hablando de eso y nos hemos olvidado del Señor, del poder que tiene Él, de lo que Él hace y lo que verdaderamente nos tiene que preocupar. Un pastor me decía una vez, y lo recuerdo tanto, me decía, hermano Fabio, si el pollo se pusiese a 30,000 pesos la libra, usted siempre esté tranquilo y confiado, porque Dios suplirá esos 30,000 pesos para que usted coma ese alimento. Para Dios no hay nada imposible, pero ahorita estamos afanados y corriendo de un lado para otro, preocupados por las cosas como se están dando, por las cosas que vienen, y eso les había pasado a ellos. Y mire de ese capítulo 8, el versículo 17. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Oh, santo Dios. Es tremendo, Jesús entiende lo que está pasando. ¿Ustedes todavía están afanados por el alimento? Oiga, fueron testigos de la multiplicación o de la provisión para 5,000. Luego acaban de ser testigos de la provisión para 4,000. Y ahora ustedes siguen discutiendo por el tema. En otras palabras, ustedes dudan que si fui capaz de alimentar a más de 5,000 y fui capaz de alimentar a más de 4,000, no voy a ser capaz de suplir la necesidad de 12 o conmigo 13 personas. Esa es su discusión. ¿Y sabe por qué se da esta situación? ¿Por qué se nos olvida tan rápidamente los milagros, la intervención, las oraciones respondidas de Dios? Porque tenemos el corazón endurecido. Los milagros, las experiencias, las situaciones que usted y yo tenemos que pasar es para que nuestro corazón se vuelva sensible a quién es Dios, a qué es capaz de hacer Dios. Y a entender que si yo tengo mi mirada puesta primeramente en las cosas del reino, las demás cosas serán suplidas. Jesús lo enseñó, mas buscad primeramente, óigame bien, el reino de los cielos. Todo lo que concierne a la vida espiritual, a lo que es agradar a Dios, a lo que es estar en continuo contacto y conexión con Él. Y las demás cosas yo las daré, yo las traeré. Es esa la verdadera preocupación del cristiano, del seguidor de Cristo. En conocer su palabra, en entender a Dios, en saber qué Él espera de mí, cómo debo actuar, cómo debo reaccionar ante las diferentes situaciones y no dejarme dominar por las necesidades primarias y básicas de un mundo secular, de un mundo material. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, sabe por qué tenemos hambre en un momento dado, porque Dios nos creó biológicamente, el desarrollo del ser humano fue así, Dios nos creó así e iríamos a tener hambre. Dios sabe por qué en un momento dado nuestro cuerpo siente dolor, cuando una parte o un órgano de nuestro cuerpo está fallando algo y se desestabiliza nuestro cuerpo natural, entonces es lógico que como mecanismo de defensa, como mecanismo de alerta, usted sienta dolor. Dios sabe eso, Él lo creó así. Dios te dio sentimientos, entonces Dios sabe cuando te sientes triste, solo, amargado, afanado, preocupado, temeroso. Dios te creó con esos aspectos emocionales de su vida. Dios lo sabe todo, Él lo conoce todo. Pero Él no quiere que usted se preocupe por eso, que se deje mover por esto, que las tormentas diarias de la vida lo desestabilicen. Dios sabe que usted tiene un corazón
pero que el propósito de Él es que usted desarrolle un corazón sensible a la voz de Dios, que usted desarrolle un corazón sensible a lo que es Dios y que entienda de qué es capaz Dios de hacer. Y ahí están dadas las cosas. Ese versículo 17, ellos no entendían todavía, no recordaban todavía, no tenían, óigame bien, los ojos espirituales conectados para ver y comprender lo que había pasado. Y por eso el versículo 17 nos habla de esa manera. Y el 18, oiga lo que dice: teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis nada. Oiga, sus sentidos espirituales están desconectados de la realidad. Acaban de ver la gloria del Padre fluyendo a través mío, pero sus ojos no funcionan, sus oídos no funcionan y su mente, su memoria no funciona. Tan rápido se han olvidado de todo lo que he hecho, tan rápido lo han dejado. Es eso lo que Jesús le está queriendo decir. Usted no se puede olvidar. El Dios que suplió y sustentó en otra crisis pasada, Él sigue vigente. Su poder no se ha agotado. El Dios que lo ha bendecido, Él lo seguirá bendiciendo. El Dios que lo ha sostenido por años, lo seguirá sosteniendo. Las cosas para Dios no han cambiado. Tal vez es tiempo de revisar si para nosotros sí han cambiado. Tal vez hemos retrocedido en la fe. Tal vez nuestro corazón se ha endurecido, tal vez hemos decaído, hemos olvidado sus proezas, sus maravillas, sus dichos, sus palabras. Tal vez ya no estamos leyendo la palabra como algún tiempo atrás la leímos. Oí a alguien en estos días que se ha enfriado un poco en el Señor. Y estando en una ciudad de visita, alguien le dice: oye, ¿por qué no oras por fulanito de tal? Estaba pasando un momento difícil y se le habló y se le comentó. Hay un demonio que lo tiene a él azotado con respecto a esto. ¿Y sabe qué contestó? Dijo: no, yo no puedo ir, porque es que yo en este momento espiritualmente no me encuentro bien. Mira, identificaba su condición espiritual del momento, pero no había tenido el valor para hacer nada para resolverla. Y cuando tenía que poner en uso de otros lo que Dios le había dado, lo que Dios le había entregado, él mismo de una manera irresponsable reconoce: no, yo me siento muy tibio, yo me siento muy débil espiritualmente hablando. Y tal vez esa pueda ser su situación en este momento. Tal vez hayamos retrocedido, tal vez nuestra fe se haya apagado. Tal vez el fuego del Espíritu se ha apagado porque lo hemos descuidado. Y hoy lo sabemos, pero no hacemos nada por resolverlo. Es un tiempo de verdad, de pensar, de replantear nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios y nuestra búsqueda de Él. Jesús los está confrontando. ¿Cómo es posible que aún viendo estos milagros no lo entiendan? ¿Cómo es posible que les he hecho milagro tras milagro frente a ustedes y todavía no lo entiendan? Todavía no lo comprendan, todavía no confían en mí. ¿Por qué está Jesús relacionando la incredulidad de sus discípulos con el milagro de los panes y los peces? ¿Por qué no lo conecta tal vez con otro milagro de la sanidad del leproso? ¿O por qué no lo conecta con otro milagro de los tantos que ya había hecho? Él solo conecta la incredulidad de ellos y la dureza de su corazón con el milagro de los panes y los peces. ¿Por qué no recuerdan, óigame bien, este milagro? ¿Por qué lo han olvidado tan rápido? ¿Por qué han pasado por alto la gloria y el poder de Dios manifestado cuando se alimentaron primeramente más de 5,000 y después más de 4,000? Cuando, óigame bien, usted vuelve a mirar la escena de estos dos milagros en Marcos capítulo 8, versículos 15 y de ahí en adelante vamos a leer hasta el versículo 21. Ya habíamos leído el versículo 18, vamos a leer el versículo 19 en adelante. Y cuando partí los 5 panes entre los 5,000
¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Tremenda cosa. ¿Qué es, óigame bien, la levadura de los fariseos? Cuando ellos empezaron a discutir y empezaron a decir, se nos quedó la provisión de alimentos para este viaje, ¿qué tenemos aquí? Ellos dijeron, un pan. Óigame bien, y volvámonos un poquito atrás y el versículo 12 dice, ¿por qué piden señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Amén y amén. Quiero que entendamos un momento dado qué es la levadura de los fariseos. ¿Qué es esto? Y miremos el contexto y conectémonos nuevamente. Los discípulos están preocupados, pues habían llevado solo un pan para el viaje. Y Jesús está hablando de una verdad espiritual. El Señor quería que entendieran lo que Él podía hacer con su necesidad material al suplir alimento para 5,000 y 4,000. Y en este caso, la provisión para ellos mismos. Pero este todavía no era claro para ellos. Y yo quiero que entienda algo. Es que detrás de cada milagro, detrás de cada oración contestada, de cada espera, óigame bien, cuando usted está orando, porque hay cosas que no se dan inmediatamente, sino pasa un tiempo, hay una enseñanza de parte de Dios para su vida. Ahora, ellos están hablando de pan, del pan material. Y usted sabe que uno de los elementos básicos para la fabricación del pan es la levadura. Y Jesús aprovecha de la multiplicación de los panes, de esa provisión de alimento, para hablar ahora de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y les dice, tengan cuidado de ellos. En otras palabras, ustedes están muy preocupados por su provisión, por su sustento, por su alimento, por su sobrevivencia, pero se están olvidando de algo más crítico para sus vidas, que es la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. ¿Qué significa la levadura para el pueblo de Dios? ¿Qué significa esta enseñanza, óigame bien, espiritual? ¿Qué quiere decir Jesús? Y es que la levadura en el pan físico, ¿qué es lo que hace? Es un hongo, es una bacteria que controlada hace que el pan, que la harina, que la masa crezca y se vuelva voluminosa y haga una transformación física de un elemento, que en este caso es la harina. Pero la enseñanza espiritual que Jesús está hablando para ellos no era clara. Para ellos no era claro, pues estaban preocupados de que no había suficiente alimento para ellos. Ellos estaban centrados cuando Jesús estaba hablando de cuidado con la levadura de los fariseos y Herodes. Ellos estaban pensando que estaba hablando del pan que ellos tenían. Le estaba diciendo, oiga, pilas porque nomás te dejan un pan y tenemos que comer todos. Ellos lo tomaron así. Pero Jesús estaba ya más adelante. Él estaba hablando, óigame bien esto, de una provisión espiritual. El hombre natural siempre está atento, es de resolver sus necesidades materiales, y el deseo de Jesús es, óigame bien, resolverlo a su manera. El deseo de Jesús, la prioridad de Jesús era otra. Jesús había provisto alimento para 5,000 y luego para 4,000. ¿Sería que no podía resolver ahora la situación para ellos, para estos 12 discípulos? Claro que sí, pero Jesús estaba más adelante. Jesús estaba hablando de su necesidad espiritual para ellos, pero ellos no estaban entendiendo, estaban preocupados por el material. La levadura se aplica en la masa del pan
Esta la invade y cambia su naturaleza original, la hace crecer, la hace expandir. Así es como opera el pecado en la vida de cada uno de los creyentes. Y la levadura de los fariseos y de Herodes se extiende por nuestro ser y nos cambia y nos corroe y nos descompone hasta destruirnos. Nuestro original, óigame bien, estado es creado a la imagen de Dios, pero el pecado ha deformado esa identidad original con la levadura del pecado. Somos irreconocibles ante Dios. Eso es lo que Jesús quería que ellos entendieran. Así como ese alimento viene y sacia interiormente una necesidad de ustedes, mi vida espiritual también lo hace. Pero cuidado porque puede haber un alimento espiritual adulterado y lo compara con la levadura de los fariseos, con las doctrinas de error que ellos estaban enseñando y con la levadura de Herodes. Herodes, acuérdense que era un hombre pecador, un hombre impío, un hombre que aún la mujer que él tenía era la mujer de su hermano. Él vivía con su cuñada. Cuidado con las conductas, cuidado con los comportamientos, cuidado con las decisiones pecaminosas que ustedes toman, porque así como el alimento físico de los panes que ustedes acaban de ingerir llega y sacia una necesidad, el alimento espiritual también viene a saciar una necesidad, pero si ese alimento viene corrompido, viene descompuesto, viene defectuoso, llegará a sus vidas y los dañará. Así como la levadura expande y cambia y transforma una condición original y natural de una masa, lo va a hacer con ustedes. Ustedes tienen impresas desde la creación del mundo la imagen del Padre Celestial. Ustedes fueron hechos a imagen y semejanza de la divinidad, de Dios. Pero el pecado los ha descompuesto, pero el pecado los ha dañado, pero el pecado los ha deformado. Y ustedes lo han perdido. Ustedes están afanados y preocupados por el alimento. Ustedes están discutiendo porque nomás hay un pan para los 12. Pero déjenme decirle que hay un alimento más importante. Hay un alimento más importante y trascendental para sus vidas y para su sobrevivencia. Es el alimento espiritual. Es el alimento que de verdad los sostiene, que de verdad los prepara para ir al reino de los cielos. Y de ese alimento es el que Dios está más preocupado. Déjenme a mí sus necesidades. Preocúpense por buscarme. Preocúpense por obedecerme. Preocúpense por conocerme y entenderme. Ahí están las escrituras. Ahí está la palabra. Estoy en medio de ustedes para que me conozcan. He hecho miles de milagros y cuando están ante una necesidad, ustedes se angustian, se desesperan, han olvidado todo lo que les he enseñado. Y eso es lo que quería decirles y seguramente así han olvidado mis enseñanzas. Porque no solamente delante de ustedes he hecho milagros. Delante de ustedes les he hablado, les he adoctrinado, les he enseñado los principios del reino. Les he mostrado al Padre de los cielos. Pero si olvidan algo tan trascendental que los ha tocado a ustedes, como son los milagros y que tienen que ver con su vida física, sus necesidades materiales, ¿cuánto más las enseñanzas espirituales? Seguramente ya las han dejado de lado. ¿Y sabe por qué todo? Porque su corazón está endurecido, su corazón está insensible, su corazón es indiferente, óyeme bien esto, a la provisión y al alimento que viene del reino de los cielos. Y eso nos pasa. ¿Te afanas tú por leer la palabra? ¿Te afanas tú por tener comunión con Dios? ¿Te afanas tú por vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Estás preocupado porque no has vuelto a oír la voz de Dios? ¿Qué está pasando en tu vida? Iglesia, fuimos creados para adorar a Dios y el pecado nos ha llevado a rendirnos a los placeres del mundo. Iglesia, hemos sido creados para hacer la voluntad de Dios, pero el pecado, la levadura del pecado nos ha llevado a rebelarnos contra Dios y nos ha llevado a ser desobedientes. Iglesia, fuimos creados para exaltar, bendecir el nombre de Dios y ser agradecidos con Él. Pero la levadura del pecado nos ha hecho ser ingratos y apartarnos de Él. La levadura del pecado nos ha transformado
El pecado ha cambiado nuestra naturaleza. El pecado ha endurecido nuestro corazón para con Dios. El pecado ha hecho que sean cambiadas nuestras prioridades. Y por eso Jesús les dice, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido su corazón. Y yo no sé, usted dice, creo en los milagros. Yo creo en los milagros. Pero usted tiene que entender que tras de cada milagro hay una enseñanza de Dios. Hay una manifestación y una revelación del amor de Dios, no solamente del poder de Dios. Porque es que cuando vemos un milagro, cuando vemos a una persona, a un pastor, a un profeta, a un evangelista haciendo milagros, qué poder de Dios que hay en ese hombre. Pero no miramos de Dios más allá de eso. Y es lo que Jesús entiende. Más adelante hay otro episodio donde la gente lo sigue, las multitudes, y les dice Jesús, ¿me buscáis porque les doy de comer? Porque sacio su vida material. Y es que esa es la condición natural del hombre. Venir a Dios. ¿Por qué ha tenido tanto sustento y tanta fuerza la teología de la prosperidad que aún sigue arraigada? ¿Por qué ha tenido tanta fuerza el hablar, el proclamar, el decretar, el profetizar y estas cosas? ¿Por qué? Porque va dirigido a saciar la necesidad material del hombre. Y lo estamos viendo. Es una preocupación de Dios suplir las necesidades materiales. Pero hay algo superior, hay algo mayor, algo más glorioso que Dios quiere entregar. Y es suplir nuestra necesidad espiritual. Entonces, aquí está la clave de lo que el Señor nos viene hablando. Ustedes me conocen. Ustedes conocen de mi majestad, ustedes conocen de mi poder, pero si ustedes me conocen solo basado en mi poder y en mi capacidad para proveer lo material, para proveer el alimento, el vestuario y todo lo que necesitan para subsistir, entonces me van a buscar por lo que les puedo dar y no por lo que soy yo. Y eso es lo que nos pasa. Eso es lo que ha pasado en la iglesia. Eso es lo que está viviendo la iglesia en estos tiempos. Desde el púlpito se está predicando y enseñando y mostrando a un Dios proveedor, a un Dios que está como la persona que atiende allí en un restaurante, el mesero, mostrando una carta y qué desean pedir. Y Dios es más que eso. Dios tiene otras prioridades más importantes para su vida y son más necesarias. Óigame bien. Dios lo que les quería decir, si ustedes siguen teniendo una perspectiva material de mí, si ustedes siguen preocupados por ese alimento diario, por el alimento que les permite subsistir, entonces ustedes nunca van a conocerme como Padre. Le está diciendo, no se queden con el conocimiento de un Dios que hace milagros. No se queden con el conocimiento de un Dios que sana enfermos y que libera endemoniados o que multiplica panes y peces. Muchos creen que Dios puede sanar y levantar paralíticos, y eso está bien. Pero Dios se revela al mundo a través de Jesús con el propósito que se entienda que Él está ahí contigo siempre y que no va a permitir que desmayes, que se sepa que Él está interesado en ti. Sí, ahí está Jesús y Él lo está haciendo y Él está obrando. Pero Dios quiere que entiendas que para Él tú eres su hijo, su hija amada. Dios quiere que entiendas que para Él, óyeme bien, eres una persona especial, que tú eres, aunque sean multitudes de hijos, Él te trata y te ve con unos ojos especial, óigame bien, y de una manera particular. Él es un Dios de compasión. Él quiere que conozcas a ese Dios de amor. Él quiere que lo conozcas como el Dios de misericordia. Él quiere que lo conozcas como el Dios que se preocupa también por tus necesidades, indudablemente por tus finanzas. Él se preocupa por tu matrimonio. Él se preocupa por tus hijos. Él se preocupa por tu salud. Dios te quiere decir, quiero que entiendas que sé de tus momentos de crisis, que sé de tus temores, que sé de tus miedos y veo cómo a veces estás por desmayar, pero yo no te voy a dejar. Yo no voy a dejar que claudiques o que te rindas. Si confías en mí, estaré ahí. Mi brazo no se ha encogido, mi brazo está extendido para derramar sobre ti mi misericordia, mi amor, y todo lo que yo sé dar. Recuerda,
Cuando pases por el fuego no te quemarás, y si por las aguas no te ahogarás. Yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, yo soy tu proveedor, yo soy tu ayudador, y todo esto es acerca de ti y es de mi amor por ustedes. Eso es lo que Dios quería que entendieran. ¿Recuerda dónde nació todo el proceso de salvación de Jesús? En los evangelios, en el Evangelio según San Mateo, según San Juan, perdón, en el capítulo 3, en el versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo amado Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda la fuente de salvación, todo el proceso de salvación de Dios nace en el amor del Padre hacia nosotros. Él quiere que más de ver al Padre como un proveedor, lo veamos como un Padre de amor. Es eso lo que Jesús quería que ellos entendieran. Por eso es que cuando la multitud vuelve a Él, en un tercer episodio, Él les dice: ¿por qué me buscan? ¿Qué hacen detrás de mí? ¿Vienen por el alimento espiritual o por el alimento físico? Oyeron que alimenté a más de 5,000, oyeron que alimenté a más de 4,000, ahora vienen ustedes por lo mismo. Y es eso lo que nos ha pasado. Es importante entender que Dios es un Dios de provisión en todas las áreas de nuestra vida, pero que el alimento número uno, el maná, la comida número uno que Dios quiere darnos es la comida espiritual. Es la que Él quiere, por la cual nosotros aprendamos a tener esa preocupación, esa angustia, que así como ustedes tienen angustia por el alimento natural, material, por la comida que los sacia, tengan aún esa angustia, esa preocupación por el alimento espiritual. El mismo Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que come de este pan nunca más tendrá hambre. Yo soy el agua de vida, el que bebe de esta agua nunca más tendrá sed. Es que el único que puede saciarnos todas nuestras necesidades, todas, se llama Jesucristo el Señor. Ese es el propósito que Dios quería que ellos entendieran. Por eso es que Jesús, después de cada evento, dice: ¿no han entendido todavía? ¿No han entendido? ¿Así de endurecido está su corazón? Y fíjate que son los dos eventos que están después de la alimentación de los 5,000 y después de los de 4,000. Y por eso hoy, tal vez si usted esté recibiendo un milagro y tal vez venga la respuesta a una oración, pero lo importante que el Señor quiere que entienda es que hay cosas más importantes que la respuesta a esa oración. Que hay cosas más importantes que la respuesta a ese clamor. Es cierto, necesitas ese dinero para pagar esa deuda. Es cierto, necesitas de lo otro o de aquello para comprar la provisión, para arreglar algo que se dañó. Es cierto que necesitas de un milagro. Es cierto que necesitas de tu salud, de tu movilidad, porque el médico te desahució, te dijo que quedabas sujeto a una silla de ruedas o 1,000 cosas más. Y es cierto que necesitas de un milagro. Pero hay un milagro superior. Hay un milagro mayor. Y es el milagro de conocer al Padre de los cielos, de relacionarnos con Él. Hay un milagro más glorioso que es el milagro de la salvación. Hay un milagro más poderoso que es el milagro, óigame bien, de la presencia de Dios en su vida. ¿Te has preguntado por qué Jesús le dijo también a los discípulos y a todos cuando se quedaban maravillados de todo lo que Él hacía? ¿No les dijo acaso: las cosas que yo he hecho, óigame bien, ustedes la harán y aún mayores? ¿Y qué cosa mayor podría hacer? Conocer al Padre, ser llenos del Espíritu Santo, tener una vida de comunión con el Padre, poder hablarle y platicarle a otros del plan de salvación, presentar a Jesús como el único y suficiente Salvador, como el camino que conduce al Padre, como el proveedor de la verdad, de la vida. Gracias por los que creemos en milagros. Gracias por los milagros que Dios va a traer sobre nuestras vidas. Gracias por las oraciones que Dios responde. Gracias por todo esto, por todo lo que Dios nos da y hace. Pero hay algo más glorioso. Hay algo más maravilloso que Dios quiere hacer. Entienda, Dios suplirá su necesidad cuando usted busque su presencia, cuando usted entregue su vida y viva para Él. Óigame bien, Él suplirá su necesidad.
pero también Él suplirá su necesidad espiritual. Porque hay un hambre más grande, más significativa que usted y yo tenemos que suplir. Es nuestra necesidad espiritual. De eso se trata. Entonces, detrás de cada milagro hay una enseñanza espiritual. De cada vivencia, detrás de cada experiencia, detrás de cada situación difícil, detrás de cada ola que se levanta, de cada viento contrario que se levante, habrá una enseñanza espiritual. Y esa es la que usted debe entender. Es con esa la que usted se debe conectar. Y muchas veces no la entendemos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está endurecido. Es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de buscar a Dios y decirle: Señor, hoy me rindo a ti. Hoy, Señor, quiero buscarte de todo corazón. Y, Señor, yo te pido que me ayudes en mi incredulidad. Yo te pido que me ayudes con mi dureza de corazón. Creo en los milagros, Señor. Estoy esperando un milagro, Señor. Pero Dios, hay algo que es más importante en mi vida y es tu presencia. Es tu revelación en mí, es tu espíritu en mí, es tu obra en mí, Señor. Padre, mi clamor en esta hora es que cada oyente sea bendecido con esta palabra y que la levadura del pecado no haga daño en sus vidas. Y que ese corazón de piedra, ese corazón duro, insensible, sea cambiado por un corazón, Señor, sensible a la voz de Dios. Un corazón dulce, un corazón conectado a Dios. Que cada oyente se vuelva, como le era David, un hombre conforme al corazón de Dios. Que la prioridad de cada uno de ellos no sea el milagro, no sea el alimento material. Porque tu palabra lo dice, que si te buscamos de todo corazón, si nos acercamos a ti, las demás cosas vendrán por añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, una vida recta, agradable, íntegra. Acuérdese que la justicia de Dios tiene que ver con una vida que agrada a Dios, una vida de obediencia, una vida sometida a la voluntad de Dios. Entonces las demás cosas vendrán por añadidura. Gracias, Señor, por la palabra que has dado hoy. Gracias por enseñarnos. Y gracias, Señor, por mostrarnos esta verdad tan preciosa para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.